Buenas, nosotros somos estudiantes del programa de Ingeniería Civil. A continuación vamos a exponer nuestro proyecto. Nuestro grupo está conformado por Lady García Cañas, Miriam Herrera Mendoza, Karen Duarte Galvis, Yesenia Gauta Acevedo y quien les habla, Fray Alonso Jaimes, dirigidos por el ingeniero Luis Armando Rojas. Diseño geométrico de vías, transformando a las sociedades. El diseño geométrico de vías es la técnica de ingeniería civil que consiste en situar el trazado de una carretera o calle en el terreno. Las condicionantes para situar una carretera sobre la superficie son muchas, entre ellos la topografía del terreno, la geología, el medio ambiente, la hidrología o factores sociales y urbanísticos. El primer paso para el trazado de una carretera es un estudio de viabilidad que determina el corredor donde podría situarse el trazado de la vía. Generalmente se estudian varios corredores y se estima cuál puede ser el coste ambiental, económico o social de la construcción de la carretera. Una vez elegido un corredor se determina el trazado exacto, minimizando el coste y estimando el proyecto de construcción del costo total, especialmente el que supondrá el volumen de la tierra de desplazamiento y el firme necesario. La clasificación. Las carreteras se clasifican en función del número de calzadas, la dimensión de carril de la calzada o dimensión del arcén. Cuando mayor sean las dimensiones de la vía, más tráfico podrá soportar y más exigentes serán los parámetros de trazado, es decir, será necesario realizar radios mayores de curva, acuerdos verticales más extendidos o peraltes más inclinados. Al aumentar estos parámetros, la carretera se ajustará menos al terreno, lo que encarece la carretera. Elementos de la curva. A. Arco. Es la longitud de curva medida en cuerdas de 20 metros. C. Cuerda larga. Es la cuerda que subtiende la curva desde PC hasta PT. Beta. Es el ángulo de deflexión formado en el PI. E. External. Es la distancia del PI a la curva medida en la bisectriz. F. Flecha. Es la longitud de la perpendicular bajada del punto medio de la curva a la cuerda larga. G. Grado. Es el ángulo central. LC. Es la longitud de curva que une el PC con PT. PC. Es el principio de una curva. PI. Es el punto de inflexión. PT. Es el punto de tangente. PSC. Es el punto sobre la curva. PST es el punto sobre la tangente. R, radio de la curva. ST, subtangente, distancia del PC al PI. Entre sus principales objetivos tenemos la seguridad vial, la comodidad, la integración en su entorno y su economía. Curvas circulares simples. Las curvas horizontales circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales. Por lo tanto, las curvas reales del espacio no necesariamente son circulares. Curvas circulares compuestas. Las curvas circulares compuestas son aquellas que están formadas por dos o más curvas circulares simples. A pesar de que no son muy comunes, se pueden emplear en terrenos montañosos, cuando se quiere que la carretera quede lo más ajustada posible a la forma del terreno o topografía natural, lo cual reduce el movimiento de tierras. También se puede utilizar cuando existen limitaciones de libertad en el diseño, como por ejemplo, en los accesos a puentes, en los pasos a desnivel y en las intersecciones. Para concluir, el diseño geométrico de vías va más allá. Con este se busca mejorar las condiciones viales y proporcionar seguridad a los que diarios transitan por ella. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto. Compuesto por 9 curvas que iban desde el punto A hasta el punto K según la topografía obtenida con el trazado de la carretera. El punto de inicio que nos proporcionaron a nosotros fue el punto I, desde el cual partimos para hallar los cálculos. En el día de hoy vamos a hablar de la curva 2
que está compuesta por B, C, D y es la curva B, en la cual vamos al plano, realizamos el plano cartesiano, tomamos la norte y de allí obtenemos el delta y la tangente. El delta de nosotros es de 16 grados y la tangente de 18 metros. Para calcular el radio, ahí tenemos la fórmula. Lo único que se realiza es cambiar los datos, reemplazarlos. El radio obtenido de nosotros es 128 metros. La externa es de 1,258 metros. La pendiente de 1,245 metros. La cuerda larga de 35,628 metros. La longitud de cuerda de 35,735 metros. Y el grado de curvatura de 4 minutos, 28 segundos y 38,54 segundos. A continuación, lo que procedimos a hacer fue hallar las deflexiones por metro y las deflexiones por cuerda a través de las fórmulas que ahí se pueden observar. Luego procedimos a hallar la deflexión subcuerda adyacente al PC, que la abscisa del PT se halla por medio de la suma entre la abscisa del PC más una distancia. A esa abscisa lo que se le hace es, se le halla la abscisa redonda y la longitud subcuerda al PT. Luego procedimos a hallar la abscisa PI, que fue la suma entre la abscisa PT más la tangente. Después se procedió a hallar la deflexión subcuerda adyacente al PC. La abscisa PC se halló por la suma entre la abscisa PT más la longitud de cuerda. Se halló la abscisa redonda de la abscisa PT y su longitud de cuerda. Luego procedimos a hallar el número de cuerdas que hay en esta curva y fue de 3. Luego procedimos a hallar la deflexión por metro y la deflexión por cuerda y la deflexión global. Para comprobar que nuestros cálculos fueron correctos, se hace un chequeo, que se suman las 3 deflexiones últimas halladas, y para comprobarlo lo que hicimos fue, se toma el delta, se divide entre 2 y el chequeo tiene que darnos igual a esa división. Para la cartera de tránsito se halló primero la estación, empieza de PT a PC. El espacio que queda ahí es el número de cuerdas. Después se agregan las abscisas y el número de cuerdas se va de 10 en 10. En deflexiones, en la primera deflexión es 0, después se empieza con la deflexión del PC, se le va sumando la deflexión cuerda hasta llegar a la penúltima deflexión. A esa deflexión se le suma la deflexión PT y esa deflexión última tiene que dar el mismo chequeo. Después se agrega, se hace con los PT y el PC. PT al PC. Estamos regresando. Para hallar las coordenadas se hace de la siguiente manera. Se hace por medio de trigonometría y usamos el eje, nos guiamos por el plano cartesiano y los signos que corresponden a cada cual, a partir del punto de las coordenadas que nos dieron en el punto I. En este caso de la curva 2, las coordenadas del PC es de las coordenadas del PC, del PT, del PI y del punto del centro de la curva. Para pasar a hallar los tramos, nos vamos a hacer uso de las cotas. Cada punto está ubicado en una cota. Vamos a ver el tramo AB. A está ubicado a 2578, B está ubicado a 2556.
Realizamos la resta y esto nos da 22 metros. Pasamos al tramo BC. B está en 2586 y le restamos C, que está en 2578, y obtenemos los 8 metros. Así sucesivamente vamos hallando cada uno de los tramos. Luego pasamos a hallar la distancia horizontal. En B lo que vamos a hacer es que dejamos la distancia de la abscisa PI. En C vamos a tomar la abscisa que teníamos y le vamos a restar la abscisa anterior, así sucesivamente. En D restamos C menos D, en E, D menos E, en F, E menos F, en F, F menos G, en I, H menos I y en J, J menos I. Así vamos a hallar la distancia horizontal de cada uno. Luego pasamos a calcular la pendiente. Esta es el tramo sobre la distancia horizontal por 100%. Vamos a mirar la pendiente AB, donde los 22 metros lo vamos a dividir en los 9.789,387 metros por 100%. Y ahí vamos a obtener una pendiente de 0,22%. Así vamos obteniendo desde AB hasta llegar a IJ. La pendiente IJ es de 10,37%. Para hallar la pendiente promedio se hace la suma de todas las pendientes y se divide entre el número de las pendientes. Y obtenemos que fue de 16,35%. Luego procedimos a hallar el tipo de terreno. El tipo de terreno que nosotros utilizamos fue ondulado y su pendiente se encuentra entre 3 y 6%. Luego procedimos a hallar la velocidad del terreno nos fuimos a la categoría de la carretera, que es secundaria, y al tipo de terreno, que es ondulatorio. Como pueden observar, está entre 50, 60, 70 y 80. Lo que hicimos fue sacar un promedio y esa velocidad promedio nos dio de 65 kilómetros sobre hora. Luego procedimos por medio de la categoría de la carretera a hallar la velocidad de diseño, que nos generó una pendiente de 7. Fue la pendiente máxima que nosotros hallamos. Para realizar la curva tenemos que escalar cada una de las medidas que nosotros tenemos, utilizando el delta de 16 grados y nuestro radio a 21,33 centímetros. Empezamos a calcular cada uno de los elementos en la curva dibujada. Tenemos la tangente de 3 centímetros, tenemos la distancia de PC a PT con una cuerda larga de 5,94 centímetros. La externa de 0,21 centímetros y la pendiente de 0,207 centímetros. Este fue el plano que a nosotros nos correspondió, como que parte desde el punto A hasta el punto K. En este paso vamos a hacer la transición del peralte de la curva. Para la velocidad se halló un promedio con el radio que tuvimos en la tabla 3.14. Se halló la velocidad de 62.58, un radio de 228 metros, el bombeo normal de 2%, un peralte de 8%. Y con la pendiente se hizo también un promedio para hallar el 0.59. El ancho de la calzada es de 7.30 metros, para cada carril de 3.65 metros. Abscisa PC K97 más 010.847 metros. Abscisa PT K96 más 975.112. Se halla la longitud de transición, que nos dio 49.491. La longitud de aplanamiento, que nos dio 12.372. A continuación se van a hallar las abscisas en secciones importantes de la transición. La primera abscisa es donde termina el bombeo normal. Se hace con la abscisa PC menos 0.7 LT menos N. Luego se hace la abscisa donde el carril exterior se aplana, que es con la abscisa PC menos 0.7 por LT. Para la abscisa peralte, que es igual al bombeo,
hace con la abscisa hallada donde el carril exterior se aplana más N. Para la abscisa donde empieza el peralte máximo, se hace con la abscisa PC más 0.3 LT. Para la abscisa donde termina el peralte máximo es con la abscisa PT menos 0.3 por LT. Para la abscisa donde el peralte es igual al bombeo, es abscisa PT más 0.7 LT menos N. Y la abscisa donde el carril exterior se aplana es con la abscisa donde el peralte es igual al bombeo más N. Y la abscisa donde comienza el bombeo normal es con la abscisa donde el carril exterior se aplana más N. Luego se va a hallar la posición de los bordes con respecto al eje. Se halla un peralte que nos dio un 3.38%. La posición de los bordes se hacen con cada carril por el peralte. En el primero se hace con 3.65 por 2%. Enseguida se hace con el 0%, 2%, 2%. Y en el DD se hace con el peralte que acabamos de hallar, que es con el 3.38, y se termina con el peralte 8%. Para realizar la gráfica de la transición del peralte, vamos a hacer uso de los cálculos anteriormente hallados. Para esto vamos a hacer una escala de 1 a 1000, utilizamos un radio de 12,85 con el cual hicimos el trazado, haciendo la calzada de 7,30 metros pasada nuestra escala y el carril de 3,65, utilizando los peraltes del capítulo anterior. Ahí podemos ver el eje, el borde exterior, el borde interior y cada uno de los valores para obtener la curva más en la realidad. Acá podemos ver el perfil de cada una de las curvas. Las abscisas están en la parte inferior. Primero está la abscisa donde termina el bombeo normal. Luego está la abscisa donde el carril exterior se aplana. Luego la abscisa donde el peralte es igual al bombeo. Seguidamente la abscisa donde empieza el peralte máximo. Posterior a ella la abscisa donde termina el peralte máximo. Seguidamente la abscisa donde el peralte es igual al bombeo. Luego la abscisa donde el carril exterior se aplana. Después de ella la abscisa donde comienza el bombeo normal, y ahí ubicamos cada uno de los valores obtenidos en los cálculos anteriores. Gracias.